En algún minuto abrimos la segunda hora aquí en Millennium con mucha información desde lo político, la economía, lógicamente, y bueno, las previsiones que se van haciendo en un año que está de alguna forma dominado por lo electoral. De hecho, ayer se llevó a cabo el Congreso del PJ en Ferro, donde, claro, el tema central era el clamor popular del kirchnerismo quizás más duro, por Cristina Presidenta. Esto se escuchaba ayer. Claro, pasaban las horas y conocíamos la carta pública de Cristina Fernández de Kirchner declinando su candidatura, o al menos adelantando que tiene una decisión tomada, y es no postularse a la presidencia de la Nación. En línea está Kelly Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y tengo entendido que estuvo presente allá en el Congreso. ¿Qué tal, ministra? Buen día, Eduardo Bataglia le habla. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Estuvo allí, en el Congreso del PJ? Sí, yo soy consejera nacional y como tal fui invitada a presenciar el Congreso. Bien, con la carta pública de Cristina Fernández, ¿ya el operativo Clamor deja de tener sentido? Yo creo que es bastante rotunda la posición de Cristina, donde no declina responsabilidades, sino candidaturas. Ella ya había dicho en diciembre que no iba a ser en este turno candidata a nada, porque percibía que la situación en la que la había dejado los tribunales la iban a transformar en una trampa hacia el peronismo para dejarlo finalmente en una posición de mucha debilidad. Ayer reiteró lo mismo y además utilizó el ejemplo de lo que fueron los fallos que impidieron las elecciones transitoriamente de Tucumán y San Juan como ratificador de que eso es parte de una estrategia que finalmente en el plano nacional, en el caso de ser ella candidata, la aplicarían también. Ahora, tras la declinación de Cristina Fernández, ¿todo marcha hacia una PASO con varios candidatos o todavía no se puede descartar un candidato producto del consenso? En principio, lo que pusimos ayer en marcha en el Congreso es el proceso de constituir el frente, y en ese frente se pueden inscribir para las PASO distintas candidaturas. Ya en el caso del frente nuestro, Scioli expuso su voluntad de ser y ayer también la ratificó Rossi. Eso no quiere decir que en el momento del cierre de candidatura se alcance algún acuerdo de carácter general para un consenso sobre alguna fórmula en particular. Pero en principio lo que yo veo es que están en marcha el procedimiento de las PASO. Bien, aunque sea me parece bien, sí. Me parece muy bien que se consulte al pueblo, es el mecanismo democrático. Bien, es decir, la línea que defiende y lo viene haciendo desde hace un largo tiempo el presidente Alberto Fernández. Ir a las PASO. Claro, que él impulsó, y la verdad que es así. Yo creo que ese es el procedimiento, lo cual no quita que pueda alcanzarse un consenso mayoritario alrededor de una fórmula, pero en principio ya hay candidato o precandidato. Aunque sea un tema menor, no sé si se habló ayer en el Congreso, el cambio del nombre, ¿va a seguir siendo el Frente de Todos? No se expuso, porque eso tiene que ser un acuerdo de los distintos partidos que lo integran. Lo que se delegó es en el compañero Gilles Prat la responsabilidad de suscribir, digamos, todos los acuerdos con el resto de los partidos para definir el frente. Pero no lo podríamos hacer unilateral porque corresponde también debatirlo con los otros partidos políticos que participen. Ministra, ¿lo ve a Sergio Massa precandidato a presidente? Sí, yo creo que él tiene las condiciones también para eso, por supuesto. ¿Más condiciones que el resto? ¿Tiene un candidato usted? No, todavía no tomé una decisión. Bien.
Ministra, vamos al mundo del trabajo en la Argentina. Digo, ¿cómo definiría el mercado laboral hoy en el país? Y yo diría que el mercado laboral está muy vigoroso desde el punto de vista de la creación de empleo. Estamos en el máximo histórico de empleo registrado, 13.100.000 trabajadoras y trabajadores, y tenemos indudablemente también un problema, por un lado, de trabajadores no registrados, para los cuales el gobierno ha venido desplegando una batería de ingresos complementarios, como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar y los ingresos complementarios como el potenciar, el acompañar, y también un problema generado, digamos, por la alta inflación, que exige una actualización muy permanente, digamos, de los salarios, para que estos no sean una variable de ajuste en un proceso como este. O sea, el Estado que viene interviniendo para compensar lo que significa ese desfasaje, ¿no? En el caso del trabajo informal interviene directamente el Estado, porque actualiza esos valores complementarios. Sí. En el caso del trabajo formal, lo que el Estado hace es impulsar la reapertura de las paritarias, que son negociaciones tripartitas, que yo percibo que como se alcanzan acuerdos y se cierran sin conflicto, la sociedad piensa que no pasa nada, pero hay un promedio de 100 paritarias por semana que se cierran. Ministra, a lo largo de los años, y diría de las décadas, ¿han fracasado los programas para transformar ese trabajo informal en un trabajo registrado? Lo que pasa es que yo diría que no se puede tomar como una continuidad lo que lamentablemente ha sido un péndulo de distintas políticas, donde quienes apoyamos las políticas de producción y trabajo nos vemos obligados permanentemente a recuperar los puestos de trabajo y las capacidades adquisitivas que se destruyen en aquellos que apuestan por los programas de especulación, exportación de capital e importación de deuda externa. Entonces no es lineal, sino que es permanente tener que recomponer situaciones de mucha destrucción, y lamentablemente siempre construir es más difícil y lento que lo que fue destruir. En los últimos días la CGT empezó a abrir el debate para reclamar una suma fija al gobierno ante el aceleramiento de la inflación. El sector más duro del kirchnerismo, Máximo Kirchner a la cabeza, es muy crítico de la gestión en materia económica y laboral de este gobierno. ¿Qué le dice a los sectores que critican la gestión de Alberto Fernández? Yo creo que es interesante ver el proceso de elecciones en las provincias, donde es clara que quienes están gestionando, la verdad que hasta ahora vienen ganando. Y eso no hay que desvincularlo de la situación, del análisis general, ¿no? O sea, las victorias oficialistas lo interpreta, ministra, como un aval o un respaldo al gobierno de Alberto Fernández. Yo lo interpreto como un respaldo a una línea de trabajo que en nuestro gobierno nacional es muy federal, que ha trabajado mucho con las provincias, tanto desde el punto de vista de la obra pública como la generación de empleo, y creo que es una unidad, digamos que no se puede desvincular del análisis nacional lo que estamos viendo en el resultado de las provincias. Bien. ¿El gobierno está abierto a debatir suma fija? De hecho, en las paritarias se hacen combinaciones entre porcentaje y suma fija. O sea, está contemplado. Claro, pero en el caso de trabajadores formales, a través de la negociación tripartita que se lleva adelante en la paritaria. En los informales directamente estamos aprobando sumas adicionales. Por ejemplo, se actualizaron las jubilaciones y se le incorporó un bono. Hace un par de meses hablábamos con Ignacio de Mendiguren y admitía que el trabajador registrado hoy le cuesta llegar no a fin de mes, sino al 20 de cada mes. ¿Cómo se puede resolver este tema? En un país con una inflación que es alta.
Es muy sencillo, pero difícil de hacer. El problema no es la actualización salarial, el problema es la alta inflación, y estamos trabajando en eso. Pero la verdad que el nivel de la sequía, o mejor dicho, la sequía en sí misma, que es además la más difícil de del último 100 años, no era previsible, no es un problema de política lo que pasó. El Fondo Monetario y a través de otros organismos internacionales, bueno, definieron las últimas medidas como parchecitos. ¿Qué responde a eso? No, digo, algunos organismos internacionales definieron como parchecitos las últimas medidas económicas del gobierno. Mire, los neoliberales siempre creen que esto se resuelve con grandes devaluaciones, que significa en la práctica ponerle la mano en el bolsillo a los que ganan en pesos y favorecer todavía más a los que acumulan en patrimonios que se pueden dolarizar. La verdad que nosotros no acompañamos esa oposición. Bien, la última, ministra, el tema Milei. Están llamando ya de otra radio. Sí, ¿cómo ve el fenómeno Milei, digo, y lo que propone en materia económica y laboral? Mire, siempre aparece el fenómeno de tercera fuerza, no es la primera vez. Y hay gente que frente a esa irrupción le llama la atención. Si uno analiza lo que él propone, nos llevaría a una situación de conflictividad muy violenta en la Argentina. Es, digamos, es fácil de decir, pero lo que él propone prácticamente nos empujaría a la guerra civil. Ministra Kelly Olmos, gracias por haber hablado con nosotros. No, a ustedes. La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la ministra Kelly Olmos, durísimo el último concepto, la última frase, durísima. La alta conflictividad a la que nos llevaría un Javier Milei presidente de la Nación desembocaría en una guerra civil. Yo escuché bien, ¿no? 8 de la mañana, 13 minutos.